Gracias.
este foro y faro de la cultura en León, que es este secretariado de actividades culturales de la Universidad de León. Les hablo en nombre de la Cátedra de Estudios Leoneses, creada en la Universidad de León y subvencionada por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Desde el 2017, esta cátedra tiene como objetivos el análisis, la investigación, la docencia y la difusión de los aspectos específicos de la cultura en el ámbito leonés desde todos los puntos de vista que estimen relevantes. Actúa en áreas académicas como la lengua, la literatura, la historia, el patrimonio, la antropología, la geografía, la economía, la educación y en general todos aquellos aspectos que pueden englobarse bajo la denominación amplia del término cultura leonesa. Preferentemente, cuando nos referimos a cultura leonesa, estamos hablando del ámbito territorial del antiguo Reino de León. En su recorrido como cátedra, entre sus actividades y sin ánimo de ser exhaustivos, organiza congresos, cursos de verano, un concurso de toponimia, ha publicado al menos 20 libros, incluidos algunos cuentos, y en su página web, cuya consulta recomiendo, hay materiales didácticos y una sección muy interesante, muy importante, dedicada a la memoria oral con grabaciones de audio y de vídeo. Desde la cátedra y dentro de sus cometidos nos ha parecido interesante este año, en lugar de hacer un ciclo de conferencias, dar paso a la música. Y para ello contamos con la presencia de Luis Antonio Pedraza, acompañado de Maxi. Si me refiero a Pedraza, joven, pero de larga y sólida trayectoria en este terreno musical, con una sólida formación y, por lo que conozco, con un fuerte compromiso con lo que llamamos cultura, con lo que llamamos tradición y en términos genéricos llamamos folclore. No voy a desgranar su currículum, no es mi función ni el momento de hacerlo, pero debo citar que, aparte de su trabajo personal a título individual, acompañado en muchas ocasiones por Maxi al teclado, ha participado en grupos y colaborado con autores que seguro que nos suenan en este mundo del folclore. Seguro que nos suena La Musbaña, Kepa Junquera, Joaquín Díaz, Evia, Luis Delgado, Vanessa Abuela, Xavier Díaz, Guarna Lubre, Paulo Meiriños, Miguel Manzano, Candeal o un grupo más reciente como Fetén Fetén. He tomado dos frases de sus redes sociales que a mi entender resumen ese citado compromiso. Una de ellas es que para entender el mundo de hoy tenemos que volver a nuestras raíces. Otra frase es que soy amante de la buena música y siempre he pensado que este arte es la solución a muchos de los problemas de esta sociedad. Y una tercera frase que quiero añadir también dice que perder nuestra música es perder la esencia de nuestro ser, porque sería perder parte de nuestra cultura, parte de nuestro patrimonio. En todo caso, el protagonismo es suyo y que sean las flautas, el tamboril, las cucharas, el cencerro, la gaita, el pandero, que sean esos instrumentos, Luis Pedraza y Maxi, los que nos ilustren y nos acompañen. Muchas gracias y bienvenidos. Maxi Delgado, fuerte aplauso para él.
Es un honor, como digo, estar aquí en León. Muchísimas gracias a la Cátedra de Estudios Leoneses, por supuesto a las actividades culturales y a la Universidad de León, que, como digo, nos ha acogido en este maravilloso recinto, en esta caja de música, como lo definía antes José. Bueno, pues como digo, somos Maxi Delgado y Luis Antonio Pedraza, venimos de abajo, de la zona media del reino, entonces vamos a hacer un poco un repaso a estas tres provincias y un poquito también al otro lado de la raya, con quien compartimos con Miranda do Douro, sobre todo Tierras de Miranda, porque Trás-os-Montes es muy grande y Tierras de Miranda yo creo que enfoca muy bien un poco nuestro sentir, nuestra tradición y nuestra esencia. Hemos comenzado con esta primera melodía que se llama Los días de la semana. Es una melodía que fue recogida en el sur de Zamora, norte de Salamanca, en esa maravillosa zona que nosotros llamamos Los Arribes, o la Salamanca denomina Las Arribes, que está ahí muy cerquita del pueblo de Fermoselle, que tenemos por ahí también algún fermosellano, justamente esa zona maravillosa, utilizando el ritmo de charro, que compartimos, como digo, y que es la esencia, justo ese ritmo cuaternario que compartimos este-oeste. Vamos a hacer a continuación un ritmo que casi no llegamos a mantenerlo, son los fandangos. El fandango es un género musical que fue complicado de mantener, sobre todo de Madrid para arriba. El fandango se sitúa rítmicamente entre la jota y el vals, y ya saben ustedes que todo lo que es de color gris tiende a perderse. El vals muy lento, muy tranquilín, y la jota mucho más animada. ¿Y qué pasó? Pues que muchos de los fandangos la jota se los comió, porque la jota es en dos partes, mucho más fácil de bailar, más popular, y el fandango ya era más complejo. En este caso vamos a irnos a tierras alistanas, al noroeste de la provincia de Zamora, muy cerquita, como digo, de Trás-os-Montes, de Oro arriba, y vamos a hacer este fandango de San Mir de los Caños que se llama sandunguera, con nuestra hermana, en este caso con una flauta pastoril de 3 agujeros, hermana de la chifla amparagata berciana, no importa, somos primos hermanos en cuanto al instrumento, y dice así. Y aquel tiempo ya se fue y ahora es otro vida mía.
confundir, en este país coexisten dos tipos de fandango. Está el fandango como palo de flamenco, que evidentemente no es lo que acaban de escuchar ustedes. Además yo no entiendo absolutamente nada de flamenco, entiendo si me gusta o no, simplemente no entiendo tanto todo ese conjunto de palos, esos estilos diferentes. Y luego está el fandango como género musical en sí mismo, que es lo que han escuchado ustedes. He jugado en esta parte final, como han visto, con un garrotín, de esos garrotines con los que terminaba el gran Rafael Farina de Salamanca, donde eran absolutamente increíbles, donde ahí, bueno, pues firmaba, ¿no?, su sello. Bueno, vamos con la pandereta, la reina del baile en toda esta zona, en todo este oeste maravilloso, en el cual pues una buena mano y una buena voz hacía bailar pues a decenas de parejas en nuestros pueblos, ¿eh? ¿Qué les voy a decir a ustedes en la provincia de León de la pandereta cuando se interpreta de forma fantástica? Nosotros además entramos dentro de ese eje vertical, Asturias, León y Zamora, la manera de interpretarla. Sin embargo, ya Galicia tiene otra manera de interpretación, se toca de otra manera distinta, justo al revés, que nosotros vamos a la pandereta. En el caso de Galicia digo que siempre la pandereta va a la mano, pero sin embargo nosotros en la mano va la pandereta golpeada, con fuerza, con ganas, con mucho brío. ¿Cómo son estos charros? Seña de identidad de este oeste, ¿no? Y además también que entra dentro de una parte también de Miranda do Douro, donde comparten también estos ritmos de charros, brincaos, bailes de las culadas, baile de la jerigonza, el baile del pacá y payá, el baile de las viejas, baile llano, tiene muchísimos nombres, lo que es esa denominación, que son es 4x4, que está en el ADN, como digo, justamente también hay, como en Salamanca, en parte de León también tenemos, y es un ritmo saltado, un ritmo, como digo, muy bailado del pacá y payá, que nos diferencia del resto de esta nuestra comunidad tan variopinta. Como digo, justamente en estas tres provincias, León, Zamora y Salamanca, el baile era muy de tú a tú. El hombre, la mujer, el hombre, la mujer, el hombre, esa vuelta, ese engaño, esa picada, esa espuela, ese, como digo, ese quiebro, era un baile muy de pareja. Sin embargo, ya en la zona este, que podamos decir ya más de la comunidad, lo que era la antigua Castilla, esa zona ya es mucho más grupal, mucho más colectivo. Sin embargo, aquí el baile es de tú a tú, ese enfrentamiento, esa vuelta, que, bueno, pues que nos hace ver bailes maravillosos, de duelos muchos en la comarca de Salamanca, o por ejemplo en comarcas de Salamanca de la Sierra, o en zonas de Sayago, esas vueltas entre el hombre y la mujer, esos quiebros y demás, culadas, etc. Pues vamos a ir con esos bailes. Vamos a comenzar, Maxi, si te parece, en la zona de Aliste. Comenzamos justo en la raya, no de Aliste, saltamos ese cacho de pedazo de trozo de río Duero y nos saltamos a la comarca de Sayago, y luego remontamos y nos venimos para aquí, para la zona de Valles de Órbigo, de Benavente. ¿Qué les parece? ¿Vamos? ¿Cómo quieres que vaya de noche al retén si tienes la ventana llena de gente? La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. ¡Hey! Ahí va la culada. Dices que no la quieres y vas a verlo, el tráfico negado siempre la lleva. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Dices que no me quieres porque soy pobre, más pobre es la cigüeña y vive la torre. La barca marinero la tengo de pasar, la
gozo bailaré. Bueno, hasta ahora ustedes han estado muy formalitos. Ahora vamos a ver si cantamos algo todos, que cantaba mi abuela y todas las abuelas de esta nuestra tierra, decía así. Y era de latón, de latón, de latonera, y era de latón la caldera de mi abuela. Fuerte la coral sinfónica del Teatro Albéitar, y era de latón, de latón, de latonera. ¡Vamos ahí! Era de latón, era de latón, de latón, de latonera, era de latón. Se la cantaban más fuerte ayer en Valencia. Era de latón, de latón, de latonera. ¡Vamos que no se era de latón, de latón! Y decían en Tábara, lunes y martes no, miércoles morena, viernes y sábado sarana, y hasta el pajarito en la taula. ¿Cómo quieres que vaya otra vez si el perro de tu padre sale a morderme? Y era de latón, de latón, de latonera, y era de latón, de latón, y era de latón, de latón, de latonera, y era de latón la caldera de mi abuela. ¿Para qué vas y vienes tanto a mi casa si quieres no tienes las palabras? La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Y era de latón, de latón, de latonera, era de latón la caldera de mi abuela. Y era de latón, de latón, de latonera, y era de latón la caldera de mi abuela. Para cuando me case me han ofrecido un costal, una manta y un cubillo. El costal está roto, la manta mira, el burro los 10 pesos en la cabeza. Fuerte. Y era de latón, de latón, de latonera, y era de latón la caldera de mi abuela. Y era de latón, de latón, de latonera, y era de latón la caldera de mi abuela. ¡Hey! ¡Hey! ¡Bien cantado! Y era de latón, de latón, de latonera, era de latón la caldera de mi abuela. Dices que no la quieres y vas a verla, el platito regalo siempre da hierba. Era de latón, de latón, de latonera, era de latón la caldera de mi abuela. Y era de latón, de latón, de latonera, y era de latón la caldera de mi abuela. ¡Hey! ¡Ahora sí, hey! Bueno, y ahora bajamos un poquito y nos vamos a una de las comarcas más pequeñas que tenemos en este oeste peninsular, que es tierra de la Lampreana. ¿De dónde viene Lampreana? De Lamprea. Claro, ¿y quiénes se encuentran allí cerquita? Pues justamente en las lagunas de Villafácil. Están muy cerquita. Son solo 3 pueblos, la comarca de la Lampreana. Ya ven ustedes. Villalba de la Lampreana, Manganeses de la Lampreana y Pajares de la Lampreana. Y se acabó. Y con eso tienes que montar. Di que ahora han juntado ahí una mancomunidad Campos para Lampreana. O sea, lo que es nada, porque de habitantes entre mal y ya lo vamos viendo. Pero bueno, están los mejores. Están los mejores y ya está. Con eso no necesitamos. Los que vengan, bien avenidos. Y si no, que no vengan. Eso, que se queden ahí en Madrid teletrabajando. Si no, que hagan pueblo y hagan sociedad. Y si no, si van a quedarse allí en el S, mejor que no. Pues estando tocando en las Águedas, conocéis un poco la tradición de Águedas. ¡Viva Santa Águeda! ¡Viva! Y el cura que los pasó. Pues tenemos una tradición muy fuerte también en toda esta región, ¿no? Justamente en esta vertical de la península tenemos justamente esa tradición de Águedas muy fuerte, por supuesto en León, en Zamora y en Salamanca no digamos,
Y justamente ese día, ese 5 de febrero, que en algunos sitios se alarga hasta 3 y 4 días. Es como una boda, la víspera, la boda y la tornaboda. El primer día, que es el rosario, colocación, las entrantes, las salientes, no sé qué, el dulce, el aguardiente, qué tal. El siguiente día ya es la misa, el día de Santa, queda procesión, comida, tal, y por la noche baile con los maridos si se portan bien. Y luego ya, el día final, que es el último día, ya ese día pues ya se comen las obras, se vuelve a hacer ese intercambio de mayordomas, etc. Bueno, pues estando tocando en Pajares de la Lampreana, ¿dónde me he ido? Toda esta vuelta. Estando en Pajares, ese día, éramos los chicos, estábamos ahí, éramos todos músicos, dulceleros y tal, estábamos tocando, y en un momento dado, después del rosario, se acabó algo de comer o de beber, y el marido de la mayordoma, de la Veda Mayor, llamó, pues se acercó un momentín con el coche, dejó allí unas bebidas, una comida y tal. Y después el hombre nos escuchó tocar una jota, agarró las cucharas y se puso a acompañarnos. Claro, yo en aquel momento era un chavalín, pero estaba yo ya despierto con estas cosas. Entonces ya me acerqué, ¿cómo se llama? Me llamo Eustaquio, señor Eustaquio, ¿cómo toca usted? El hombre tenía algo de prisa. Dice, me cogen a mí estas de mascota y me toca bailar con todas. Claro, era el único que no tocaba y que no... En fin... Dice el hombre, venga, toco una jota con vosotros, marcho y tal. El hombre no me dio mucha explicación, pero lo justo, sobre todo la colocación. Dice, tú coges 2 cucharas. No hace falta que sea ni de oro, ni de plata, ni siquiera de alpaca. 2 cucharas de Ikea no, que se doblan con la mirada. Esas no. 2 cucharas normales. Las colocan culo con culo, cazo con cazo, dedo índice entre las 2, sin ninguna pinza, ni goma, ni nada. Y tenemos que conseguir así un sonido como brillante, pero hueco. Así como si estuvieran haciendo obra el vecino por la mañana el domingo, que le da por el recalaje y se pone, pues eso, y así todo el rato, ¿no? Pero claro, el señor Eustaquio dijo, hay que sacar el caballo. ¿Y cómo sale el caballo? Con la mano izquierda. Y tenemos el caballo. Como ustedes saben, los caballos galopan, ¿con qué? Con el dedo corazón y con el pulgar. Y lo tenemos galopando. Una vez conseguido esto se consigue rápido, en 2 o 3 meses, Esto es fácil, se levantan ustedes por la mañana por el desayuno, si realmente ustedes no tienen mucha hambre, pues le dan a las cucharas, hasta que salga el caballo. Ya verán ustedes que luego después a media mañana no van a poder tampoco pinchar nada porque el caballo no va a salir, y así 2 o 3 meses, y se quedan con mi compañero Masi. Bueno, seguimos con esto. Y ahora viene lo siguiente, que es el ritmo de jota que hacíamos en la Escuela de Folclore de Zamora. Cuando éramos unos niños nos enseñaba la mnemotecnia. ¡Ay, cómo suena el tamboril! Que lo tenemos con el canto de nuestra mano. Hay que girar. ¡Ay, cómo suena el tamboril! ¡Cómo suena el tamboril! Una vez conseguido esto, ya podíamos incluso cantar una jota. Vamos a ver cómo canta la Coral Sinfónica del Teatro Alberto de León. Dice, a ver si se saben esta. Los toritos vienen, los toritos van, los toritos qué vergüenza me da cantar. Los toritos vienen, los toritos van, los toritos vienen por el arrabal, por el arrabal, los toritos vienen. Sin música, los toritos vienen. Eso es, eso lo saben todos. Por el arrabal. ¿No le han dicho que luego repartimos lo que ganamos entre todos? Por cantar conmigo otra vez. Los toritos vienen, los toritos van, los toritos vienen por el arrabal. Muy bien. Toma ya, eso es, bien cantado. Y ahora viene segunda parte, la llevamos a la otra pierna sin tirarla. Ya te matriculas en la Universidad de León. Tú has estado estudiando por tu cuenta musicología en Salamanca y de repente te matriculas en León, en la facultad. ¿Dónde está aquí música? ¿Con quién está unidad? En Salamanca estamos con geografía e historia. En Valladolid estamos con filosofía. ¿Y aquí? No tenemos musicología, León. Ya estamos tardando, Musicología en León, historia y ciencias de la música ya en León. Por favor, necesitamos esto. Bueno, pues nos matriculamos en economía.
Y arriba de economía tenemos el máster en ciencias cuchariles. Pobrecitos los chicos. Y allí nos enseñan a tocar con mano vuelta. Y tenemos otra gama de sonidos. En León sí hay. No, perdón, en Oviedo sí hay. En Oviedo sí hay musicología, pero fíjate aquí, pues hay que ponerla. Bueno, entonces tenemos conseguido ya esto. Y ahora viene lo bueno. Donde riscamos y redoblamos igual que hacemos con una pandereta o con un redoblante. La pasamos entre los dedos ni tienen que estar excesivamente tensados, pero tampoco excesivamente libres. Tienen que estar ahí a medio gas. Que me la han dado, que no ha sido aquí, que ha sido en Bilbao, que me la han dado. Eso nos decían siempre cuando... ¿Cómo la bajo, Maxi? Los doritos vienen, los doritos van. Por el arrabal, por el arrabal, por el arrabal. Los doritos vienen. Muy bien. Entonces tú terminas, estás todo el año haciendo el máster, sobre todo los jueves por la noche. Y allí directamente te enseñan por las distintas posibilidades. Y te dicen que claro, que tienes que hacer el TFM. A mí en este caso me tocó hacerlo en Valladolid, pero ahora que tenéis en León, el máster de economía de ciencias cuchariles, te dice el catedrático en el medio, dos profesores a cada lado que son los que te van a preguntar dentro del trabajo de máster y son los que, bueno, pues tienen que hacer méritos. Entonces te van a preguntar y te van a decir, a ver, demuéstrenos usted todo lo que ha hecho a lo largo de su vida académica con las cucharas. Tú vas a decir, voy para acá. Les voy a dejar solos en los estribillos. ¿Puedo confiar en ustedes? Porque me dejan aquí más solo que Gary Cooper. ¡Vamos! Los toros son de Ondajó, las vacas del Carmelo, no las torean los mozos porque no tienen salero. No las torean los mozos porque no tienen salero. Los toritos vienen, los toritos van. Los toritos vienen por el arrabal, por el arrabal, por el arrabal. Los toritos vienen, los toritos. Dice, mocitas de 15 a 20, no llores ni tengáis pena, ¿por qué? Que viene un camión de mozos a pese a euro la docena. Que viene un camión de mozos a pese a la docena. Los toritos vienen, los toritos van, los toritos vienen por el arrabal, por el arrabal, por el arrabal. Los toritos vienen, los toritos van. Torero tira la torero tira el capote y métete en la barrena, mira que el toro te coge. Y métete en la barrena, mira que el toro te coge. Los toritos vienen, los toritos van, los toritos vienen por el arrabal, por el arrabal, por el arrabal. Los toritos vienen, los... Dicen en Fuente la Peña, no los vais a ver, no los vais a ver, porque al extraperlo los van a vender, los van a vender, los van a vender. Los toritos vienen, no los vais a ver. Dicen en el pego, con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo que me quemaré. ¡Toma ya! Anda que no de Fuente Saúco. En el Piñero ya vienen los mozos, ya están a llegar, para que las mozas salgan a esperar, ya los envenen, así los toritos pueden elegir. Los toritos vienen, los toritos van, los toritos vienen por el arrabal, los toritos vienen, los toritos van. ¡Que sí! ¡Bien cantado! ¡Sí, señor!
Una gaita maravillosa como es la gaita sanabresa, hermana de la gaita de la Cabrera, que bueno, pues ahí estaba el señor Moisés Liébana, pues un fenómeno, un gran gaitero. Hay unas grabaciones, una gaita muy similar a esta que posiblemente estuvo en la Cabrera y bueno, pues ahí la fuimos perdiendo un poquito, pero bueno, al otro lado de la sierra se mantuvo. Ya ven ustedes lo que es Sanabria, que es nada en cuanto a población, estéticamente, en cuanto a, pues eso, al paisajismo, un territorio maravilloso, muy hermano absolutamente, tanto de la Cabrera como de Galicia, como la parte sur de Portugal, y se pudo mantener en un territorio que, bueno, pues, como ustedes saben, somos muy poquitos, y aún así pues se pudo mantener la esencia de esta gaita gracias a personas como Julio Prada y grandes gaiteros. En este caso, lo que era muy característico de esta zona es que los gaiteros cantaban y tocaban a la vez. Voy a hacer una pequeña muestra, ya que estoy aquí con la gaita, de una de las jotas más afamadas, más, bueno, pues, además exportadas de Sanabria al mundo, hasta Bajo Kemper. Se han hecho versiones, Susana Silván, etc. Es la jota chaconeada del gran Julio Prada,
al modo de cómo la cantaban, que era, como digo, tocando y cantando. Eran gaitas totalmente diferentes a las gaitas gallegas o asturianas, eran gaitas por lo menos en su último estadio. Posiblemente las gaitas gallegas en su primer estadio, hace siglos, eran primas hermanas. Luego, evidentemente, tuvieron muchos más medios, fueron evolucionando el instrumento, lo fueron perfeccionando hasta la afinación, hasta los pianos hechas gaitas que hay hoy en día en Galicia. Y al final lo que decía un amigo mío, la suerte de la fea, la guapa lo desea. Entonces, ahora muchas veces zonas de Galicia y Asturias vuelven a estos territorios nuestros, sur de León, zona de Sanabria, Carballeda, Liste, vuelven un poco a buscar esos orígenes de esas gaitas modales, esas gaitas hechas con medidas del pastor, vuelven otra vez a recuperar ese interés por ese pasado, que nosotros, pues, lamentablemente, por falta de medios, porque muchos emigraron y, bueno, pues se estancó ahí Iberno este tipo de instrumentos y se mantuvo pues prácticamente en su estado natural hasta hace unos años. Como digo, a la memoria de esos gaiteros, gaiteras, tamborileros, pandereteras, voy a hacer esta jota chaconeada del maestro de un Gilde de Sanabria, el gran Julio Prada. Vaya a su memoria y dedicado a todos ustedes. Bueno, el pandero es un instrumento que compartimos también y la técnica, igual que decía antes, pues con Asturias y con León, también nosotros en la provincia de Zamora también se tocaba. Solo hay un lugar donde se tocaba de manera diferente al resto de la Vía Láctea y era Peñaparda. Se mantuvo ahí, luego haremos alguna cosita de Peñaparda. Ahora vamos a tocar un poco el pandero a dos manos. Bueno, esto a mí me hace pues un poco de gracia cuando crearon esta comunidad de 9 provincias. Es que es una locura. Ya ven ustedes que no tenemos himno. 9 pedazos de cacho de trozos de provincia unidas en este todo llamado Castilla y León y no tenemos himno. Tienen himno en Extremadura, en Cantabria, en Asturias, por supuesto en Galicia, etcétera, un montón, en La Rioja, y nosotros, imposible. Mira que se intentó, ¿se acordarán ustedes cuando se popularizó aquello que decía Castilla, Castilla mía, Castilla, madre de España, noche y día, tu recuerdo? Y León, empezamos mal. Luego se intentó con Candeal, levántate morenita, levántate, reza, comparando un poco, pero claro, se cantaba de Ciudad Real hasta Torrelavega. No nos cuadraba. Entonces, visto lo visto, es imposible. Bueno, el día que cantemos la letra nacional, tendremos himno en esta comunidad.
O sea, de momento entre mal y ya lo vamos viendo. Pero sí es cierto que hay una canción a lo largo de estos años que yo, bueno, pues he circulado por esta maravillosa Vía de la Plata, esta autovía de 5 carriles que ya los romanos eran muy listos, trazaron vía histórica Augusta, emérita Augusta. ¿Con qué razón? Pues básicamente que sorteaban el sistema central. Entonces el paso de Béjar era mucho más agradecido que el sistema central. Entonces, en ese aspecto del poder político y demás estaba abajo, estaba en Mérida, y el poder económico, pues evidentemente militar, estaba en zona de Astorga, Ponferrada de las Médulas, ahí estaba la pasta larga, ¿no?, que dicen en Cataluña, ahí estaba todo, ¿no?, justamente, y las levas, las tropas, circulaban perfectamente en esta autovía de 5 carriles que luego los pastores muy bien también supieron utilizar para toda la transhumancia, ¿no? Justamente subían con los ganados a las zonas de Sanabria, a las zonas de la Cabrera, donde el pasto pues era mucho más agradecido. Que por otra parte seguimos con esa transhumancia, en vez de ovejas, de abejas. Vuelven a subir esos camiones, ahora por la noche, porque las abejas son muy especiales, suben de noche hacia las zonas de donde tenemos esa maravillosa madera que compartimos, esa urz o ese brezo, con esas características tan importantes que tiene la flor para la miel, esa miel oscura que tanto valoran, no tiene nada que ver ni con la mil flores ni esas cosas. La miel de brezo negra, negra oscura, tiene muchas propiedades y la buscan mucho, la quieren mucho, como digo, en la zona sur, y suben ahora, siguen haciendo esa ruta de la transhumancia, en vez de con ovejas, con abejas, ¿no? Bueno, pues dicho esto, pues que a lo largo de estas 3 provincias que disfrutamos hay una canción que compartimos, tanto León como Zamora como Salamanca. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se canta en otros lugares? No, no significa eso, pero aquí se cantan con más fuerza y están más implantados dentro de nuestra memoria colectiva. Yo voy a empezar a cantarla y yo creo que la Coral Sinfónica del Teatro del Guitarrón, yo creo que va a responder, ya verás. Mejor que en Palencia ayer, Nosotros vamos a comenzar con esta canción que dice: esta noche ha llovido, mañana hay marrón. ¡Oh! Esta noche ha llovido, mañana hay marrón. Pobre del carretero que va en el carro, quítate, quítate ese balcón. ¿Por qué? Porque si no te quitas ramo de flores. Porque si no te quitas ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Dicen que los pastores huelen a lana. Dicen que los pastores huelen a lana. Banana. Dicen que los pastores huelen a lana. Pastorcitas, mi novia, y huele a retama. Quítate, niña, de ese balcón. ¿Por qué, León? Porque si no te quitas ramo de flores. Porque si no te quitas ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. El que pueda subir la tercera arriba, que suba. Esto ya es una coral en toda su extensión. Dicen que los pastores huelen a cebo. Pastorcita, mi novia, huele a romero. Dicen que los pastores huelen a cebo. Pastorcitas, mi novio, y huele a romero. Quítate, niña, de ese balcón. Porque si no te quitas ramo de flores,
Quítate de esa esquina maja que llueve. Bueno, ya no más, Julia. Quítate de esa esquina maja que llueve. Dice la ironía. Deja correr el agua por donde suele. Quítate, niña, de ese balcón. Que nos oigan nenas todas. Porque si no te quitas ramo de flores. Porque si no te quitas ramo de flores. Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de... ¡Ole, ole, ole! ¡Viva! Licor, criado entre verdes matas, tú me rindes, tú me matas, tú me haces andar a gatas, tú me das todos los placeres. Vale más un beso en ti que cientos en las mujeres. Salud. Ahora compensamos. Qué excusa para beber agua, ¿eh? Bueno, ahora vamos del otro lado. Cuidado a los hombres que nos cuesta ahí cogerlo. Y las mujeres pendientes. Dice, la mujer que bebe vino, al brindar suele decir, ¿cuántos quisieran entrar por donde tú vas a salir? ¡Salud! Y nos vamos ahora a la zona de la Carballeda. Qué nombre más bonito. Vamos a ver, la diferencia entre Carballeda y Aliste se llama Sierra de la Culebra. Sí, la conocerán perfectamente porque hace 3 años, como tantos de los territorios de León, nos la quemaron. Primero en junio y tuvieron en agosto la otra parte. Entonces, el mayor incendio de la historia de España. ¿Se acuerdan ustedes de aquel de Guadalajara? Aquel famoso que fallecieron bomberos, con una barbacoa que a partir de ahí se prohibieron en verano. ¿Se acuerdan ustedes ahí por el 2003? Bueno, pues 1/3 de lo que se quemó en la Sierra de la Culebra. Fue aquel incendio que, claro, fue muy sangrante para todos porque, claro, fue un incendio provocado porque fue un descuido en aquel momento de aquella merienda, y claro, aquello provocó encima. Pues lo de la Sierra de la Culebra ha sido una tragedia. Es una penica coger la carretera que nos comunica además y seguir Tábara para adelante, toda la zona de Monbuey, todo. En fin, ya poquito a poco, claro, con estas lluvias va recuperando la maleza, pero sobre todo los castaños y el roble y demás han sufrido muchísimo, han desaparecido muchísimas especies y están volviendo otra vez ya los lobos y demás, porque marcharon todos, evidentemente, la mayor reserva de lobo ibérico de Europa, en la Sierra de la Culebra. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir a Ferreras de Arriba, uno de los pueblos más afectados. Ferreras de Arriba, Ferreras de Abajo. Hay 3 pueblos ahí que hacen un triángulo, ¿no? Están a 10 kilómetros, son 3 pueblos y cada uno pertenece a una comarca. Ferreras de Arriba pertenece a la Carballeda, Ferreras de Abajo pertenece a Tábara y Sarracín de Aliste. Lleva el apellido, o sea, están justo que separa Aliste de la Carballeda, como digo, justamente esa Sierra de la Culebra, una cara, la cara oeste forma parte, la cara este, perdón, forma parte de la Carballeda y la cara oeste forma parte de Aliste. Bueno, y allí justo Ferreras de Arriba queda ahí un poco ya en el límite de esas dos, al pie de la sierra, del lado, como digo, de la Carballeda, y ahí existía el gran, bueno, el Tigaiterín, en este caso, pues el Tí Santiaguito, Santiago Canas, el Tí Santiaguito que tocaba, bueno, pues la gaita, y nos contaba que cuando él era un chaval, pues claro, el dinero pues no corría como corre hoy en día, ¿no? En este caso tenía que tirar de la miseria, hace ingeniosa la labor de las personas y creativas, ¿no? Y en este caso, pues él contaba que, claro, que había una gaita en casa y la gaita se la empleaba el papá para tocar en las fiestas, en los ofertorios, en las cofradías, en las procesiones y de bodas y tal, y era una herramienta de trabajo, no era para que el rapá cogiera la gaita y se pusiera allí a estropearla. Entonces utilizaba lo que era el saúco, el sabugueiro, no sé cómo lo llaman ustedes, saúco, sabugueiro, saúco, bueno, pues es un tipo de madera que la suerte que tiene es que la médula es muy blanda. La médula es así como ese material con el que forran los televisores, así como si fuera de ese corcho, que le metes un alambre y ya te queda el cilindro, lo tienes. Solo tienes que horadar y listo, hacer los agujeros. Luego le ponían un pellejo de cabra, afortunadamente hoy tenemos Gore-Tex,
que es mucho más higiénico y más saludable. Otros dicen que la tradición, sí, depende del contexto, pero mucho más operativo en este caso. Y le ponían en algunos casos unos roncones porque, claro, al final la gaita funciona como si fuera una empresa hidroeléctrica, ¿no? Tú acumulas el aire, que sería la presa, lo acumulas el aire, como que podría ser el agua, le pones ahí justamente la barrera y le haces un agujerito, que son directamente los bordones, pero pequeñito, le pones el payón y va regulando el aire que quieres, de tal manera que te queda ahí, pero a la vez vas dando salida para que suene y pueda respirar. Vale, eso es unas cosas mías, pero realmente funciona un poco así parecido. En este caso, en muchos de los pueblos de Aliste y de Carballeda se tocaba dentro de las iglesias, se mantuvo en los toques al alzar, los toques de entrada a misa, los toques de ofertorio. Justamente en esos momentos permitían, dentro de la liturgia, hacer esos toques. No eran exactamente toques litúrgicos, sino eran más paralitúrgicos, podríamos decir. Bueno, pues al final estaban en la memoria del pueblo, pero no entraban dentro de la misa en latín, como tal. Y claro, en este caso es un homenaje a todos esos gaiteros que, bueno, pues que tocaban en esos templos que tenemos en nuestra zona. Como saben ustedes, el románico es en nuestra bandera y nuestro pentón, que decimos, ¿no? Y como digo, pues suena maravillosamente y se han recogido muchos de estos toques. Yo he querido componer uno a modo antiguo con la colaboración de Maxi y con esta gaita de caña. Voy a darme un paseo por ahí, por el pasillo, para que escuchen ustedes en acústico este instrumento que merece la pena, recreado por el gran Pablo Carpintero, y suena así. Increíble, ¿verdad? ¿A qué le recuerda este instrumento? Esta sonoridad, ¿a qué le recuerda? Una zanfona, puede ser, un órgano.
precisamente, justamente donde estaban los pueblos, que no tenía ni siquiera para un armonio. O sea, lo que es un armonio, ya saben ustedes, la categoría es las iglesias grandes, catedral, con su órgano, etc. Órgano ibérico, en los casos más pequeños. Luego después, las que no tenían para un órgano, tenían un armonio, ya saben ustedes. Algunos tenían un órgano que iba, como digo, también algunos con fuelle, que ponían ahí al chico que le habían quedado todos para septiembre. Ahora ya no, porque en septiembre, entonces tiraba pum, pum, pum. Y luego después estaba el armonio que con los pies directamente se autoabastecía de aire el propio tal, y había sitios donde no había ni siquiera para armonios. Entonces utilizaban a modo de acompañamiento, ensayaban la misa en latín, en este caso, por ejemplo, Ramón Gejo de Fariza tocaba, donde se ha celebrado este domingo los pendones de Fariza, que han venido varios años, los pendones del Reino de León, que han venido a acompañarles. Se tocaba con flauta de 3 agujeros sin tamboril, dentro de la iglesia. Tú imagínate un tamboril en esas iglesias nuestras, se te ponía el corazón en un puño, según escuchar el tamboril se asustaba. Entonces en la flauta tocaba con los mozos que se subían arriba en el coro y cantaban pues toda la misa en latín, antiguamente en Preconcilio Vaticano II. Entonces tocaban con la flauta y en algunos sitios, como digo, con la gaita. Como digo, es un instrumento fantástico, tiene una sonoridad muy redonda y bueno, suponemos que podría sonar en aquel momento así, ¿eh? Así que nada, vaya a la memoria de todos los gaiteros en esta ciudad. Y nos vamos ahora a Ferreruela de Tábara, pueblo muy famoso, que está justo cerca de Tábara, sobre todo por las patatas con pata. Si ustedes no saben qué hacer un sábado o un domingo, les voy a empezar a cobrar a los de Casa Pepa, porque es que no... Bueno, pero están muy ricas. Un día que ustedes digan, ¿qué hacemos este domingo tonto, no tenemos unas romerías ni nada por aquí? Cogen ustedes, llaman a Ferreruela de Tábara, se comen unas patatas con pata maravillosas y todo lo que además hay alrededor. Un sitio fantástico. Y además es una zona, bueno, pues, paisajísticamente hablando, muy bonita. Queda más o menos en el centro norte de la provincia de Zamora y además hay un charro muy famoso, ¿eh? Muy exportado, muy bailado por grupos de otras provincias y es casi pues un emblema de esa comarca. Seguro que empieza a cantarlo, seguro que lo conocéis. Seguimos con este baile de las culadas, este baile del pa' acá y pa' allá, baile de las viejas, baile llano, etcétera, etcétera. ¿Qué dice así? Y el que quiera cantar es vaya a mi casa, que tengo una cadena, otra que raza, acuérdate madama cuando te regalé, la punta para el pelo, revilla para el piel, ole ole madama, de ti me enamoré, perico pintando que bien te entiende, la madura.
Las estrellas del cielo son 112, con las dos de tu cara, con las dos de tu cara, 114, ay, morena y resalada. Si algún día te quise, fue por el pelo, y ahora que estás pelona, y ahora que estás pelona, ya no te quiero, ay, morena y resalada. La criada del cura, si la conoces, no te acerques a ella, no te acerques a ella, que tira coces, ay, morena y resalada. Pastor, vino el lobo, dice, no, que no vendría. Llegó, 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 no, que no llegaría. ¿Y de qué ovejas llevó el lobo? ¿De las blancas o de las negras? Dice, llevaría de las coloradas, como tiene usted tantas. Dice, ¿para dónde tiró? ¿Para el monte o para el carrascal? Dice, le tiraría para la iglesia, como está el amigo de rezar. Dice, vaya un criado más respondón. Dice el pastor, vaya un amo más mandón. El domingo te doy la cuenta. Y le contesta el pastor, pues el sábado me voy yo. Basilisa, mi vecina, y ole, ole, solo piensa en San Antonio. Y de corazón le pide, ole, ole, que le conceda un buen novio. Pero es preciso que tenga una pupila especial, pues la pobre Basilisa es más fina que un coral. Basilisa, 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 Lisa está. Basilisa, Basilisa, por delante y por detrás.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué es lo que he hecho en estos 3 temas? Pues se lo cuento rápidamente. Hemos comenzado con un tema de acarrear que me cantó la señora Patricia de Castro Álvarez de Belver de los Montes, justo el este de la comunidad. Realmente Zamora es una provincia que, si ustedes trazan una vertical por Benavente, justo, se ve perfectamente las 2 caras de Zamora. Por un lado, toda la zona económicamente más pobre, que fueron Sanabria, Carballeda, Aliste, Tierra de Alba, Sayago, etc. Esa tierra que justamente, donde la miseria reinaba, donde la emigración era la soberana, se mantuvo esa tradición. Muy poquita gente, donde se marchó más gente, y se mantuvo. Sin embargo, la zona del este, todas las comarcas que tienen que ver, por supuesto, Benavente, Tierra de Campos, Tierra de Toro, Vino, Guareña, toda esa zona, la zona del este, ahí es donde la gente emigró menos, donde tenía más medios económicos, el cereal era fuerte y la ganadería, comparado con la zona de Aliste o de Sayago o Sanabria, que no había que meter araos, allí centeno. Le puedo contrastar mis 2 abuelos. Baile en 1950, baile 9 de Aliste, extremo, en la frontera, por otro lado de Portugal, el gaitero, hecho con el pellejo de una cabra, hecho por él mismo la gaita. Con esa gaita tocaba 3 días y iba de acompañante pues un lato de escabeche con piel que hacía de tambor. Y con eso se tiraban a bailar, a la procesión, al rosario, y eso era la fiesta que tenía. Sin embargo, mi otro abuelo, Belver de los Montes, al lado de Betmarván, justamente raya con Valladolid, allí justo era donde se hacía un baile con trompeta, saxofón, con un pianillo, con una batería, los todos casi como con pitimines, casi con corbata, tocando baile los días, y era la misma Zamora, en la misma provincia, en el mismo momento, para que ustedes vean lo contrario. ¿Cómo da la vuelta? Como decía mi abuelo, cuando el Duero diera la vuelta atrás, y claro que la dio atrás. ¿Qué pasó después de 100 años? Pues muy fácil. Hoy en día, estos maravillosos cancioneros que tenemos, del gran maestro Miguel Manzano, que en paz esté, que compartimos ese maestro, tanto el cancionero de León como el nuestro de Zamora, ese genio, ese sabio, y además una persona con mucha sensibilidad hacia este mundo. Gracias a todo eso, podemos ver que, claro, toda la zona del oeste mantuvo todas esas canciones, esas tradiciones. Hoy en día, cada 2x3, cuando no son mascaradas, estamos metidos con las capas pardas, cuando no empezamos con los magostos, cuando no toda la zona de Sanabria, que mantiene todavía esa esencia o la parte de la raya de Portugal, Sayago, que empezamos también con la micología, y cada 2x3, festividades, quinto, no sé qué, días de la comarca, el día de Aliste, que eso es como el Día Nacional de Aliste, Sanabria, el día de Sayago, el 9 de septiembre, festividades, Fermosella y tal. Sin embargo, te vas al otro lado, ni hay prácticamente, hay el Día de la Mancomunidad, prácticamente se diluye, no se mantienen. El 70% casi de las canciones recogidas en ese cancionero son justamente de la parte oeste. De la parte este se perdió muchísimo, de toda la parte pegada más a la zona de Valladolid, a la zona de Salamanca, se perdió muchísimas de las canciones, y las tradiciones también, los trajes, la indumentaria es mucho menos variada y se conservan menos, igual que los bailes, ¿no?, comparado con la zona del oeste. Y como al final, pues eso, hoy en día la gente que va a visitar va a ir al oeste de la provincia por esa esencia que se mantuvo. O sea, que muchas veces esa miseria, esa pobreza, ¿cómo puede dar la vuelta, cómo podemos revertirla, ¿no? Y en este caso en Zamora ha pasado, imagino que León pasó parecido, ¿no? También justamente esa zona más olvidada y más deprimida económicamente, luego ahora, hoy en día, pues aparecen los pueblos más bonitos, no sé qué, ciudades, pueblos con encanto, ese tipo de cosas que ahora, como digo, paraísos naturales que se han ido recuperando. Yo justamente pertenezco a la zona del este, y a mí me da, ya les digo, mucha pena y mucha envidia cómo el oeste ha sabido reconducir esa situación. Y como les digo, hemos comenzado con ese canto de acarrear que me cantaba la señora Patricia de Castro, donde, bueno, pues se acordaba de esos mozos que venían de acarrear cantando, y ella era una niña y lo recordaba y me los cantó. Por eso utilizamos esos cencerros como homenaje a toda esa gente que se dedicó al campo. Luego después he hecho la bardala, la introducción de la loba parda, que del gran Celestino Martín,
de Toro, zona de Guarrate, Fuente la Peña. Cantaba él siempre pastor, vino el lobo, el diálogo entre pastor y mayoral. Claro, la loba parda del romance es muy largo, entonces no vamos a estar aquí cantando entero, pero sí la introducción, que es muy interesante, con esa melodía. Y luego hemos rematado con la basilisa o la baselisa, que está tanto en el cancionero leonés como en el cancionero zamorano que compartimos. En este caso he utilizado una flauta de hueso de ala de buitre. Son de estos milagros de la naturaleza que pasan muy pocas veces. Una flauta que ni puedes alargar, ni puedes cortar, ni puedes modificar. Es el ala de un buitre. No me miréis, yo no mato a ningún buitre. Cayó en las aguas entre el Tormes y el Duero, en Fermoselle, justamente. El alguacil, disfrazado de policía, pero es el alguacil del pueblo toda la vida, encontró justamente este ave, este buitre, que ya saben ustedes, la zona de Las o Los Arribes, es una zona pues paisajistamente muy fuerte. Lo único que nos queda sin quemar de momento, tocamos madera, de la provincia, y justamente pues eso, lo metió debajo de unas jaras y que la naturaleza hiciera su trabajo. Al medio año se cogió los huesos, se limpió, se infectó todo, se le preparó una cabeza al modo antiguo, porque esto yo no me lo he inventado, eran los pastores, los que tenían una navaja en el bolsillo todo el tiempo del mundo y todo el territorio natural y en esencia para ellos, quiero decir, y había que pasar el tiempo, días de dormir fuera, a la intemperie, y había que hacer cositas. Hay verdaderas joyas pastoriles, entre ellas este tipo de flautas que, bueno, pues que hacían que el tiempo pasara un poquito más corto para esta gente que estaba sola. Y como digo, muchos eran tamborileros. ¿Dónde están las grandes ganaderías en España? Justamente de sur de Asturias hasta Huelva. Y está la mayor concentración de pastores, justamente donde está la mayor concentración de tamborileros, o estaba sobre todo en su momento de la península ibérica. Luego sí, había núcleos aislados, incluso en Mallorca, en Menorca, en Ibiza en este caso, por supuesto en las Islas Canarias y en País Vasco, en Navarra, etc. Pero sobre todo lo fuerte se mantuvo en esa zona oeste que está ligada a la actividad de pastoreo. Y ha sido, como digo, un homenaje a todos nuestros antepasados, a esos pastores y agricultores que gracias a ellos pues estamos orgullosos de ser quien somos. Bueno, y ahora nos vamos con las castañuelas, nos vamos a ir ya a Benavente, nos vamos a ir en este caso a Matilla de Arzón, que es el último pueblo de Zamora. Haces así y ya entras en él. Y ahí el señor Paciano se dedica a hacer, ahora ya cada vez menos, se ha hecho muy baguete, pero se dedica a hacer castañuelas de este tipo. Son castañuelas con forma de concha, justamente, Vía de la Plata. ¿Qué les voy a decir en la tierra que yo vivo? La Vía de la Plata y el río de Oro, o río Douro, o río Duero. El río Duero, Vía de la Plata. No hemos sabido enfocar, no hemos sabido enfocarlo bien esto. Yo es que no, hay que ver. Fíjense ustedes, Zamora sobre todo tuvo el momento de esplendor durante el románico. Somos la ciudad europea, por tanto mundial, por tanto de la Vía Láctea, por tanto del universo, que más románico tiene concentrado en una propia ciudad, 35 o 36 iglesias románicas en la propia ciudad. Por supuesto, nada que envidiar el románico de León y el románico de Palencia, sobre todo el provincial de Palencia, maravilloso también. Y en este caso, desde ahí hasta más o menos el modernismo, no sé qué nos pasó, lo fuimos perdiendo todo por el camino. Luego ya el modernismo sí, hay una parte, de hecho pasas en Zamora, la Plaza Mayor, pasas de un estilo a otro, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el señor Paciano de Matilla de Arzón, él, con el tema de las castañuelas, él pues recordaba de niño a los pastores, que ya eran abuelillos en su momento, hacer las castañuelas con forma de concha, que creo que guarda sentido, ¿no? Por esta Vía de la Plata que dije antes, la antigua Vía de la Plata, que forma parte justamente y que tiene siempre esa concha o esa vieira como escudo, ¿no? Entonces vamos a hacer unas panaderas. Panaderas han visto 50.000 con la mesa, algunos les ponen harina, se ponen perdidos, ponen perdidos a la gente del público, no tienen ustedes culpa, se han visto. Vamos a hacer unas panaderas pero un poco especiales, las vamos a hacer con estas maravillosas castañuelas que suenan increíble, miren.
¿Qué les parecen? ¿Qué sonido, verdad? Suenan increíblemente bien. Parece casi de la zona de la Cabrera. Casi los sonidazos que tenían justo en esa zona. Bueno, pues vamos a hacer estas panaderas recogidas para montanos de Tábara y que me van a ayudar ustedes a cantar el estribillo. Porque aquí Masi no me echa una mano, ¿no? Está ahí con el piano, el hombre con lo suyo. A ver la coral sinfónica del teatro. Dice, ¿tienen papel y boli para apuntar? Bueno, pues no les hace falta. Dice, que panadera, cuidado con los acentos prosódicos, muy importante, todo agudo. Que panadería, que panadería, el alma me lleva. Le ponemos música. Que panadería, que panadera, el alma me lleva. Que panadería, el alma me lleva. Que panadería, el alma me lleva. Que panadería. A la segunda les dejo solo. Dices que no me quieres porque soy pobre, más pobre es la cigüeña y vive la torre. Vamos, que panadería, que panadería, que panadería, que panadería, que panadería, que panadería, ¿tienen ganas de cenar o seguimos? Vale, seguimos. Pues vamos a ir con las mascaradas. A raíz de aquel infame incendio que tuvimos en la Sierra de la Culebra antes citado, tuvimos una idea en la provincia de Zamora, que fue juntar a todas las mascaradas tan importantes, que ahí estaban los guirrios y madamas y toda esa familia de León, por supuesto, al hija del infantado. Sí, tenemos nosotros también pueblos en Zamora
teníamos un pueblo que se llama Cagajones, se llamaba Roelos, tenemos Garrapatas, Santa Eulalia del Río Negro, y todavía mantenemos que lo han intentado lo de Puercas de Aliste. Lo intentaron cambiar por Puertas de Aliste, o la puerta o el balcón de Aliste. No se lo han permitido. Seguimos teniendo un pueblo que se llama Guarrate. Sí, en pueblos andamos. Ahora, también me contaron una anécdota de un pueblo de aquí, Moscas. Sí, dicen que cuando vino Franco a esa zona, en una ocasión, claro, fueron a verlo todos los de la comarca, pues con pancartas, hiciera falta o no, había que llevar pancartas con el tema del tren y no sé qué, y bueno, etcétera. Que estuvo por ahí. Y el pueblo le hizo una pancarta, me imagino empujado con fervor en algunos casos por alguna tal, y ponía Moscas con Franco. Llegaron, claro, toda la gente que venía con él, bueno, no los metieron presos de milagro, claro, iban con Moscas con Franco. Sí, fue así. No sé si conocían esta anécdota, me la contaron, que estuve tocando ahí en el Páramo, y me la contaron, me relataron. Bueno, fuera de esto, en las mascaradas. Bueno, que tenemos una riqueza en esta zona maravillosa con las mascaradas, importantísima. Gracias a los hermanos también del otro lado, de la zona de Trasosmontes, que han tirado por esto, digo a nivel europeo. Están luchando para todo el reconocimiento a nivel europeo, ya lo tenemos. De algunas se ha hecho una pequeña chapuza, unas han entrado, otras no, y a ver si terminan de rematar y entran todas, que es lo que tienen que hacer. Y justamente cuando todo el tema del incendio surgió una idea en Zamora, coger todas esas mascaradas que representan sobre todo el oeste de la provincia, que es donde están concentradas, en esa zona que les comentaba antes, irnos a la zona de quemada, toda la zona calcinada por el incendio, y bueno, pues hacer una llamada, se llama La Llamada de la Culebra, y es un videoclip magnífico, si alguno lo ha visto, y si no lo busca. Me encargaron esta música, que era una música que representara un poco, bueno, por la esencia de las mascaradas y a la vez la esencia de la tierra, y la llamada de, bueno, pues la atención, señores, se nos ha quemado esto, pero esto tiene que seguir, la gente tiene que seguir viviendo, tiene que seguir promocionando la zona y compartiendo y haciendo sus cosas allí. O sea, quiero decir que esto tiene que avanzar, no se nos acaba. No, en este caso fue una llamada de atención importantísima del territorio, que como digo, quedó 2/3 se hicieron ceniza, nunca mejor dicho. Y en este caso, bueno, pues hicimos este videoclip con esta música que les dedico a todos ustedes y que dice así: Winter Mask, máscara de invierno.
cantar conmigo algo también. ¿No han cantado nada, Antonio? Bueno, vamos a ir ahora a ver el otro estilo de toque de pandero cuadrado, en este caso de Peñaparda. Justamente yo por parte de padre soy de Salamanca, de la zona de Ciudad Rodrigo, justamente de Campillo de Azaba, un pueblo que está ahí en el campo de Azaba. Ay, discúlpenme, pero estaba ahí sin ajustar un poquito. Y por parte de madre de Zamora. Entonces ahí justamente vengo de las dos provincias, y me contaba mi abuela que mi bisabuelo venía de Peñaparda, pero claro, hablando, yo esto no lo sabía, yo digo, pero vamos, o sea, nunca pudo estar algo tan justificado. Yo que casi tocaba a nuestro modo, ¿no? Siempre a dos manos, como tocamos tanto en Asturias como León como en Zamora y tal, pero digo, jo, pues hombre, tengo por parte paterna estos antecedentes, pues hay que explotarlos. Bueno, pues voy a hacer una selección de piezas un poco de Peñaparda, en este caso los fandangos, que hablaba antes, son de los pocos sitios donde se mantuvo esos fandangos. En sitios hay poquitos fandangos, alguno en Sayago, alguno en Aliste como el que canté antes, pero sobre todo en Salamanca sí se mantuvieron, la zona de la sierra, una zona también muy aislada, económicamente en su momento, muy pobre, claro, la gente marchó. Justamente hoy la gente más rica de Salamanca desciende precisamente de la zona de la sierra de Francia. Los que vivieron realmente la pobreza, la miseria, igual que los más ricos, mucha gente rica de Madrid son de Sanabria, gente que abrió restaurantes, que les ha ido fantásticamente, gente de taxis que prosperaron y montaron sus negocios, y a los hijos aprovecharon, ¿no? todo ese trabajo y ese tesón de los padres. En este caso vamos a ir a Peñaparda, también una de las comarcas más pequeñitas, no tantas como la de Lampreana, porque en este caso no son 3 pueblos, son 5. Son la zona del Rebollar, es la comarca del Rebollar, queda por el sur de Extremadura, al oeste está Portugal, y luego, bueno, pues al este y norte está Salamanca, y está encajado también en una zona, pues económicamente un poco aislada y pobre, ¿no? Toda la zona de Ciudad Rodrigo ya para abajo, y en este caso eran ellas, las mujeres, las verdaderas protagonistas en nuestra música tradicional, que son las que han recordado en general muchos de los romances, de las canciones, sobre todo las letras. Los hombres éramos más de tocar instrumentos, de tal. Había, por supuesto, casos, hombres fantásticos que se acordaban, pero en general eran ellas las que tenían la paciencia, las mujeres, de retener esos romances que no se acababan nunca. Una letra que iba encabalgándose con la siguiente, pum, 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 y las que creaban, ¿no? En plan, sabía ayer tarde, no muy tarde, esa ironía. Subí por la calle arriba, me cortaron un vestido sin tomarme la medida. O por ejemplo, se pasea una culebra por el filo de una espada. Atentos, a la ironía. Se pasea una culebra por mucho que corte el filo, más corta una mala lengua. Y ahora viene el mensaje. Anda niña, duerme sola, que se nos pregunta que está sola acompañada, aunque no quiero estar bien. Y una mala lengua, corta y tal, anda niña, duerme sola, y vuelve a repetir, ¿no? Que sabemos, y era allí justamente, sobre todo en verano, se salía, no sé cómo lo llaméis aquí, allí se dice al serano, se salía al serete, al serano, al fresco, también al fresco. Se salía sobre todo, eran ellas con la labor, allí estaban sobre todo con las vecinas de barrio, de calle, estaban allí, pum, cuando venían rapaces y estaban hablando algo un poco complicado, qué ropa tendida. Si pasaban los hombres y estaban hablando un poco un tema complicado, cambiaban totalmente la jerga, empezaban a hablar una lengua que solo ellas entendían. En plan, Moralina de Sayago, años 70. Anda, que la hija de la Pepa, que comió garbanzos antes de las 12, ¿qué quería decir eso? Que la hija de la Pepa se casó, comió garbanzos antes de las 12, por ejemplo, ¿no? Y ellas se iban entendiendo. ¿Y en invierno dónde iban? A la cocina, a los filandares, donde allí hablaban por supuesto de los vecinos que no estaban. Hombre, me vais a comparar, qué mejor criticar a alguien que no esté delante. Hombre, es otra sensación de vivir. Te explayas, hablas de él, de la familia, de no sé quién, porque te dice, pues anda, que es su mujer, pues anda, que la hija, le parece al padre, etcétera, ¿no? Y iban a la cocina más grande, en ese momento, de todas las vecinas, la cocina más grande, que era la que le bebían el aguardiente y le comían las pastas. Y es por eso, por lo que los folcloristas en general tenemos obsesión con los instrumentos de cocina. Viene justamente de ahí, agarraban lo que había. Lo del almirez es un mito. A ver, el tema del almirez es complicado.
¿Dónde se colocaba el almirez, señoras y señores? Se colocaba en la entrada. Según abrías, estaba ese objeto de poder, que era un objeto de poder de bronce, se ponía a la entrada en el hall. Según se abría, se veía que en esta casa imposibles tenemos un almirez de bronce, bien limpito, bien brillante, como para dejárselo al niño para que anduviera allí tocando. Porque al almirez, si le tocan, al revés, le cambian la mano, que se llama el palo, se llama mano. Si le da la vuelta, que se toca la parte estrecha y están tocándolo un buen rato, al almirez le pasa lo que a la hija de la Pepa. Le empieza a salir una barriguita por la parte de abajo y ya no vuelven ustedes a ponerlo derecho, nunca. Siempre va a andar ya bailando. Claro, que yo utilizaba sobre todo el mortero. En las cocinas se agarraba el mortero, se agarraba las cucharas, la tapadera, se agarraban la sartén. Claro, de ahí viene sobre todo todo este instrumental. Bueno, y el pandero cuadrado concretamente en Peñaparda era el instrumento rey entre las mujeres, que se lo iban pasando, iban cada uno cantando su letra, cantaban, iban cantando las crónicas del pueblo, lo que pasaba, como las de antes, letras tal, pum, pum. Entré en tu huerto, corté una flor, la más bonita la quiero yo, la deshojé, contigo niña me casaré. La flor de la calabaza es una bonita flor, la que se le da a los hombres cuando llega la ocasión. Qué manera más bonita o sea, nuestras Rosalías de Castro y nuestros Federico García Lorca, de nuestra cultura tradicional, cómo sabían hilar y buscar esa ironía y ese doble sentido. Y claro, eso se valoraba mucho en Peñaparda, se buscaba ahí, entre ellas la otra se va a enterar esta, ya verás, porque el otro día su hija, fíjate que a mi hijo le hizo un feo en el baile, se va a enterar, y le cantaba otra, agarraba el pandero y le contestaba, eso era precioso. ¿Cuándo pasaba esto? Cuando el tamborilero en los bailes en Peñaparda dejaba de tocar, en el momento que se cansaba, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a tomar café, ¿no? Y a descansar. Pues paraba y justo era el momento de ellas, pum, 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 donde cantaban y donde iban hilando esos versos magníficos. En este caso vamos a hacer algún toque de Peñaparda con todo nuestro cariño, pero necesitamos la colaboración de la coral del teatro. A ver, el estribillo dice, ¿tienen papel y boli? Pues tampoco les hace falta. Dice que cómo dormirán los vecinos de este pueblo. Que cómo dormirán con el ruido de los perros. Yo creo que es fácil, ¿no? Que cómo dormirán los vecinos de este pueblo, que cómo dormirán con el ruido de los perros, ¿no? Vamos a ver. Le ponemos música, a ver cómo cantamos. Que cómo dormirán los vecinos de este pueblo. Que cómo dormirán con el ruido de los perros. A ver todos, que cómo dormirán los vecinos de este pueblo. Que cómo dormirán con el ruido de los perros. Bueno, estamos un poco así, no ha merecido tampoco. Bueno, a la segunda, como antes José nos dice. Cuatro pies tiene el lobo, cuatro la loba. Cuatro la comadreja, dos la paloma. Que cómo dormirán los vecinos de este pueblo. Que cómo dormirán con el ruido de los perros. Preso en la cárcel de Burgos, preso en la de Santander, preso en la de Salamanca, y no me has venido a ver, ole buenita lloré, y no me has venido a ver. Todos, que cómo dormirán los vecinos de este pueblo, que cómo dormirán con el ruido de los perros. Un cazador fue a caza, mató dos ciervos y se trajo pa' casa los cuatro cuernos. Ya sabéis de qué. Y su mujer le dice, calla ignorante, con los que yo te pongo, con los que yo
a ir ya. Ahora sí, agradeciendo de nuevo a esta maravillosa Cátedra de Estudios Leoneses por impulsar todas estas actividades tan importantes para nuestra cultura, para no perder. Yo siempre digo que interpretar música tradicional es como ir conduciendo en un coche. Tú tienes lo que ves en la luna, que es justamente vas conduciendo, en el presente tienes la luna que te enseña lo que viene en el futuro y además tienes un retrovisor que te permite que no olvides el pasado. Entonces realmente tenemos que jugar con esos tres tiempos muy importantes y además debemos combinarlos con inteligencia para realmente entender dónde estamos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Por supuesto agradecer a todas estas actividades culturales de la universidad que estoy viendo el cartel, fantástico, muy variada, muchos géneros musicales. Por favor, sigan programando música tradicional, quien sea, lo que haga falta. Necesitamos educarnos todos en este arte tan importante y en nuestra propia cultura, que mucho tiempo la tuvimos casi perdida. Y por supuesto a la Universidad de León y a todos ustedes por permitirme disfrutar esta maravillosa tarde. Fuerte aplauso, Maxi Delgado. Y vamos a terminar con una jota que compuse hace un tiempo, se llama Argusino, dedicado a un embalse que nunca entendí por qué lo llamaron el embalse de Almendra. Hundimos un pueblo que se llama Argusino y le ponemos el nombre de otro pueblo que está todavía vivito y coleando. Bueno, más vivito que coleando, ¿no? Pero realmente fue un poco así. Entonces a los habitantes de ese pueblo que tomaron esa decisión cuando gobernaba aquí un señor que siempre todos los años ganaba las elecciones y claro, no le dieron opción. A unos los dejaron por allí, los que tenían familiares, los que tuvieron suerte quedaron por los pueblos de la zona y los que no, crearon un pueblo de colonización de esos que llamaban ahí en Palencia y para allí quedaron todos. Todos los años se juntaban en Santa Cruz, hace unas semanas en mayo, a celebrar, por la fiesta que ellos hoy en día están ya los nietos, ¿no? Porque ya son muy mayores y muchos ya no están, de aquella gente que de repente se quedaron en menos de un mes sin su tierra, sin sus animales, sin sus familiares, que estaban muchos en el cementerio, sin su casa, sin sus vecinos. Bueno, aquello fue dramático, ¿no? Y bueno, pues aquello todos los años iba a tocar y dije, quiero dedicarle esta jota Argusino a toda esa gente, que además era un pueblo muy activo musicalmente, tenía su tamborilero, tenía sus canciones, tenía, pues eso, se recogieron muchas antes de todo esto, y nada, y dedicada a todos ustedes, con todo nuestro cariño, que se cuiden mucho, que pasen muy buen verano, y que espero que nos veamos pronto, donde sea, pero vernos, que es lo más importante, y hacer plaza, hacer pueblo, y hacer reino en este caso. Muchísimas gracias, y hasta siempre. Es que se parecen mucho las flautas.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos con vuestro himno nacional. A ver si lo conocen ustedes. Dice: a la entrada de León hay una inmensa laguna donde se lavan las guapas, porque feas no hay ninguna. Rezará la León y me lo reza la Dina, donde tienes el amor. Se fue a Cuba y no volvió. Y a tu madre le voy a decir que no sabes leer tampoco escribir, ni sumar ni restar con los dedos, ni multiplicar carita de cielo. Aunque soy chiquita y pobre y morena de la cara, no tengo mancha ninguna que no me da ni de fuerte. Esa nada, dímelo, reza la vida, donde y a tu madre le voy a decir que no sabes leer ni tampoco escribir, ni sumar ni restar con los dedos, ni multiplicar la lista del cielo. Tienes unos ojos, niña, como rueda de molino, que huelen los corazones como granitos de trigo. Esa nada, dímelo, fuerte, dímelo, reza la Dina, que tiene un amor. Con Cuba y no volvió. Y a tu madre le voy a decir que no sabes leer ni tampoco escribir, ni sumar ni restar con los dedos, ni multiplicar carita de cielo. La despedida te doy, que en una mañana, con esta no canto más, no dejo para mañana. Esa nada, dímelo, reza la Dina,